a continuar con la última clase antes del repaso de ginecología y obstetricia. Y vamos a platicar un poquito sobre enfermedades de transmisión sexual. En mi opinión, estas preguntas deben de estar relativamente fáciles, nada más tratando de identificar, pues a lo mejor datos claves que les puedan dar las preguntas. Por ejemplo, si dicen cervix en fresa, a lo mejor tricomonas. Si dicen lesiones ulcerosas, ardorosas, herpes. Que sean leucorrea blanquecina, a lo mejor alguna enfermedad por hongos, alguna cosa así. Entonces vamos a ir viendo a lo largo de la plática, pues esos pequeños detalles que pueden hacer la diferencia hacia irte a una vaginosis bacteriana, hacia irte hacia un herpes, o a alguna lesión ulcerosa, o algún otro tipo de cosas. Pero en mi opinión creo que debería de ser esa la forma en cómo vamos a ir respondiendo y encontrando las cosas que nos empiezan a preguntar el caso clínico. ¿Sí? Bueno, entonces, primer caso clínico. 28 años de edad, tabaquismo positivo y consumo de alcohol ocasional, artritis reumatoide tratada con prednisona durante brotes de actividad de la enfermedad. Nulípara, ciclos mensuales regulares, usuaria de DIU de cobre. Consulta por episodios repetitivos de vulvoaginitis desde 2 años antes. Acude con estudios microbiológicos previos, 3 de los cuales mostraron pseudohifas y elementos levaduriformes brotantes en el examen microscópico directo con desarrollo de Candida sp. El examen ginecológico eritema, congestión de la mucosa, pseudomembranas blanquecinas en vulva y vagina. Entonces, la primera pregunta nos dice, ¿cuál es el agente etiológico más probable? ¿Sí? ¿Más común que Candida glabrata? Sí, Candida albicans, el serotipo más común. ¿Sí? ¿Cuál es la terapia más adecuada para este caso? Fluconazol, 150 miligramos, cada 72 horas por 3 dosis. ¿Ok? ¿Nistatina no les gusta? ¿O itraconazol? Sí, siempre prefieren los imidazoles antes de cualquier otra cosa, aunque pueden ser opciones, aunque las dosis están mal. ¿Sí? Luego, ¿qué tratamiento sería de utilidad para prevenir recurrencia? Acuérdense que esta paciente tiene factores de riesgo como el uso de esteroides y de hecho sí, ha tenido varios episodios en los cuales ha tenido candidiasis recurrente. Entonces, ¿qué tratamiento sería de utilidad para prevenir recurrencia? La verdad es que no. Fluconazol 150 una vez por semana cada 6, sí, claro. Es el tratamiento. Acuérdense que estamos hablando de una paciente que se curó y estamos previniendo recurrencia. No es una paciente que no se curó, o sea que sí le sintieron los imidazoles y necesitamos ir previniendo recurrencia. ¿Sí? ¿Cuál es el factor predisponente que más influye en esta paciente? ¿El consumo de esteroides? ¿Ok? Entonces ahí podría ser artritis reumatoide, pero no, realmente es el tratamiento para eso. Todo lo demás, pues la verdad es que no favorece el riesgo. ¿Cómo se define la candidiasis vaginal recurrente? ¿Cómo se define la 4 recurrencia? episodios o más en un año. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. ¿Ok? Pues bueno, vamos a ir platicando poquito a poquito a lo largo de la práctica sobre cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo lo define la guía de práctica clínica? Pues aquella, como la vulvovaginitis, aquella infección de la mucosa vaginal, de la piel y de la mucosa, que no siempre se asocian los dos, sino que puede predominar la inflamación vulvar sobre la vaginal y viceversa. Particularmente, en la candidiasis, pues estas son enfermedades como eritematosas, justo como la del caso clínico. Entonces, siempre que refieran ardor o sobre otro de los síntomas, pues piensen en este tipo de vaginitis. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de esto? Pues acuérdense que el pH vaginal pues va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, son diferentes los gérmenes que ocurren en las diferentes etapas de la vida. Entonces, niña, 6.8 a 7.2. Luego en la mujer que ya está ovulando y reglando, pues en la fase premenopáusica de 3.8 a 4.2. En la fase ciclo menstrual de 6.8 a 7.2 y en el resto del ciclo más o menos de 4 a 5. Y ya cuando no existen los estrógenos, ya en la fase de la menopausia, pues este pH se nos va a 6.8 a 7.2. ¿Okay?
Generalmente vamos a considerarlo, vamos a ver en los siguientes diapos, pero en promedio como 4 o 5. Entonces, según las etapas de la mujer y dependiendo de, explicado por ese pH vaginal, que hemos visto que es cambiante, pues antes de la menarca, pues hay condiciones anatómicas, fisiológicas y higiénicas que a lo mejor nos harían irnos hacia uno u otro germen. Pues a lo mejor no pensaríamos en una enfermedad de transmisión sexual, a menos que haya el antecedente de abuso o alguna cosa de esas, pero tradicionalmente en una mujer que llega con en la premenarca una niña, pues pensaríamos, por ejemplo, en candidiasis. La mayor parte de las consultas ginecológicas infantiles son por esto. Y luego todos nos andamos mal viajando de que no, bueno, pues puede ser cualquier otra cosa que no necesariamente es en esta etapa de la vida. Edad fértil, que es donde van a venir, yo creo, los mayores de las preguntas, pues la vaginosis bacteriana es la primera causa, es la de las causas principales. Dentro de las vaginosis bacterianas, la primera causa pues es explicada por Gardnerella vaginalis. 30-40% por tricomonas y 25% por candidiasis. Entonces, vaginosis bacteriana, Gardnerella vaginalis. Y en la posmenopausia, pues unas vaginitis atróficas principalmente, con la ausencia de esteroides sexuales, el estradiol. Y la vaginosis bacteriana, pues es la causa más frecuente. Entonces, repitiendo un poquito eso, vaginosis bacteriana y dentro de las vaginosis bacterianas, Gardnerella vaginalis. ¿Okay? Factores de riesgo que están identificados, pues ropa muy ajustada o sintética, humedad y calor, duchas vaginales, jabones alcalinos, acuérdense que pH, o sea, 4 o 5 lo podríamos tomar en promedio, es más ácido, malnutrición u obesidad, inadecuados datos higiénicos y dietéticos, y diabetes mal controlada o algún otro tipo de enfermedades que puedan inmunosuprimir. Con uso de antibióticos de amplio espectro que barran con la flora vaginal normal. Vamos a hablar un poquito sobre lactobacilos. Déficit de estrógenos como en la menopausia. Anticonceptivos orales, en algunos de los otros por ahí venían riesgo para enfermedades, pues el progestágeno. Haber iniciado con vida sexual, flujo menstrual, y pues bueno, básicamente. ¿Okay? Tanto podía ser. ¿Okay? ¿Okay? Pues ¿cómo se presenta una mujer con una vulvovaginitis? Principalmente pueden ser lesiones que van hacia eritema, que se van hacia edema, que presenten leucorrea, prurito, irritación, se asocian a disuria, dispareunia o mal olor. Entonces, lo que les decía, tradicionalmente podríamos ir disecando hacia uno u otro diagnóstico dependiendo de los síntomas que nos vaya poniendo el caso clínico. Lo vamos a ir a lo largo del sitio. Por ejemplo, entonces, una candidiasis tradicionalmente, como lo del caso clínico, siempre se quejan de mucho ardor, mucho prurito. Entonces, la probabilidad de que haya una candidiasis cuando no hay prurito, pues es bajita. O sea, la razón de probabilidad es 0.18 a 0.79. Por el contrario, cuando la queja principal de esa mujer es prurito, pues son 3 veces más las probabilidades de tener una candidiasis. Entonces, eso quiere decir que la candidiasis principalmente se presenta por prurito. Signos inflamatorios, más o menos, 1.4 a 8.4. Descargas en queso cottage, un chorro de veces más. ¿Ah? Y cuando no se ven IFAs, por ejemplo, pues esa probabilidad baja. Entonces, los dos principales síntomas cardinales, la secreción o leucorrea en forma de queso cottage o el prurito. Si nosotros quisiéramos pensar en vaginosis bacteriana, pues pensamos en mal olor. Habitualmente nos dicen olor que te parece a pescado. Entonces, si no hay esa queja, la probabilidad de que sea una vaginosis bacteriana es muy poco probable, es 0.7. Pero si hay leucorrea y esa leucorrea es maloliente, pues esa probabilidad nos da 1.6 a 3.2. La queja de la vaginosis bacteriana es el mal olor principalmente. Si nosotros quisiéramos pensar en tricomonas, pues va a haber signos inflamatorios. Si no hay signos inflamatorios, la probabilidad es pequeña. Si se observan las tricomonas, pues ya algo pasa por mi casa. Y si no se observan, que es común observarlas, la probabilidad de que sea una enfermedad o por tricomonas es muy bajita. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ir viendo también, si nosotros quisiéramos distinguir las 3 entidades de acuerdo al parámetro y de acuerdo a los hallazgos normales y lo que podemos ver en cada una de esas patologías. Entonces, ¿qué es lo que podríamos considerar normal? Pues que no haya síntomas o que sean transitorios. Signos,
pues bueno, puede haber de 1 a 4 mililitros de un fluido transparente, ya sea denso o líquido, sin mal olor. Un pH vaginal, en la mayoría de los casos lo vamos a encontrar hacia tendiente a la acidez, entre 4.0 y 4.5. Obviamente no tiene por qué haber a la aplicación de KOH la producción de aminas. Y no debería de haber ningún germen, salvo células polimorfonucleares y algunos lactobacilos, pues, como dominantes, y células escamosas. Entonces, negativo al KOH, otras pruebas pues negativas, y puede haber incluso en motivos fisiológicos, pues esta leucorrea fisiológica. En el embarazo también hay una leucorrea fisiológica del embarazo, pero no significa realmente nada y no tenemos por qué tratarla. Entonces, siguiendo estos parámetros hacia cada una de las patologías, pues si nosotros nos fuéramos hacia candidiasis, por ejemplo, pues vamos a encontrar como prurito, volvemos a repetir como principal causa, puede haber dispareunia, signos, pues eritema vulvar, generalmente la paciente refiere, siempre como cortaditas, doctor, es bastante abundante. La descarga, pues en forma de queso cottage, o sea, leucorrea blanquecina, valga la redundancia. El pH vaginal no va a cambiar prácticamente, 4.0, 4.5. No va a haber una prueba de aminas positivas, o sea, las hijas no tienen por qué tener ese problema. La relación de polimorfonucleares con células epiteliales va a ser menor de 1, pero podemos presentar o pueden encontrar pseudohifas en la laminilla al momento de ponerla. Y otras pruebas que pudieran hacer, pues microscopía, DNA, generalmente cuando se quejan principalmente por leucorrea blanquecina y por prurito, piensen en candidiasis. Si no es candidiasis, ¿qué puede ser? Alguna otra dermatitis, pero pues bueno, no encontraríamos hifas o pseudohifas ni ningún otro problema. Irritaciones químicas por el uso de jabones o alguna otra cosa que va por ahí. Si nosotros pensáramos en vaginosis bacteriana, acuérdense, el síntoma cardinal es mal olor. Entonces, el síntoma, mal olor, no hay dispareunia habitualmente. Fuera del mal olor, la verdad es que no presenta ningún otro problema, no hay cosas inflamatorias o irritativas. Entonces, signos, pues generalmente son leucorreas más tendientes hacia colores grisáceos. El pH sí va a estar aumentado, o sea, más de 4.5, ya no va a tender más hacia la acidez como lo es lo fisiológico. La prueba de las aminas positiva, entonces si hay olor a pescado, vaginosis bacteriana, esas principalmente pues Yarnell. Microscopía salina, entonces pues, la relación polimorfonucleares con células epiteliales va a ser menor a 1, va a haber una disminución en los lactobacilos que realmente son protectores, va a ser el KOH negativo, y pues algunas otras pruebas podríamos cultivar aquellos gérmenes causales de vaginosis bacteriana, pero bueno, realmente no hay problema. Tricomona, ¿verdad? Todos los causales. Entonces, sí hay mal olor, pero hay sangrado postcoital. ¿Se acuerdan de esta imagen? La vamos a ver a lo largo de la plática del cervix en fresas. Hay un puntilleo hemorrágico en el cervix y por lo tanto hay sangrado postcoital, hay dispareunia, hay disuria. La secreción ya no es ni completamente blanca y transparente como es normal, o en queso cottage como es la de la candidiasis, ni gris como la de la vaginosis bacteriana, sino va a tender a ser más amarillenta. El pH lo vamos a encontrar en el caso clínico más incrementado, hacia 5.0 o 6. Generalmente la prueba de las aminas podría salir positivas, aunque el caso clínico si pone pruebas de aminas piensen más hacia vaginosis bacteriana. Hay muchos polimorfonucleares, hay reacción inflamatoria severa, KOH negativo, y pues podemos hacer algunas otras pruebas para hacer tricomonas o pruebas rápidas para ese tipo de gérmenes y los cultivos. ¿Qué otro diagnóstico diferencial? Pues vaginosis purulenta o algún otro tipo de causas que ven secreciones de ese tipo como más hacia amarillentas. ¿Sí? Entonces depende del caso clínico, fíjense en esos signos y síntomas cardinales y ya ahí podríamos sacar la entidad y el tratamiento. Obviamente, pues bueno, de lo que nos vamos a valer historia clínica, la exploración ginecológica, como primera medida hacer un frotis con solución salina y pues, el resto de las pruebas como cultivos, pues las dejaríamos en segundo plano.
Entonces ya dijimos que este es uno de los motivos principales de consulta. El 75% de las mujeres presentarán algún episodio a lo largo de su vida, 40-45% de las mujeres 2 o más episodios, y obviamente si pudieran tener factores de riesgo, pues mucho más, diabetes o inmunosupresión. Bacterianas 20-50%, cándida 17-39%, están los porcentajes traslapados, y tricomonas 4-35%, mucho más raro, entre bacterianas y cándidas. Entonces, nuevamente, 1 a 4 mililitros debe ser blanco transparente y es normal. El pH debe ser 4.5, si se empieza a alcalinizar es malo y no debe tener ningún color característico. ¿Qué factores alteran las condiciones vaginales? ¿A qué factores podríamos considerar que pudieran venir en el caso clínico y irnos a orientar hacia algo de eso? Podemos considerar la fase en el ciclo menstrual, ya vimos los pH diferentes. Podemos considerar si ya inició actividad sexual o a lo mejor el caso clínico es de una mujer o de una niña premenarca. Si está o no utilizando anticonceptivos, ya vimos que ese riesgo de los progestágenos de incrementar las enfermedades de transmisión sexual. Si está en un estado de inmunosupresión como el embarazo, es común presentar lo que presentan las mujeres embarazadas con candidiasis. Si es una niña, un cuerpo extraño. Si es un adolescente que ya empezó con vida sexual, enfermedades de transmisión sexual. El uso de tampones o productos de higiene personal. Y si recibió antibiótico-terapia por alguna otra situación. Puede haber presentado algún cuadro gripal o un cuadro que requería algún tratamiento antibiótico, y eso es seleccionar la flora vaginal normal. ¿Cómo se selecciona? Pues bueno, generalmente los lactobacilos son protectores para esto, entonces por eso podemos nosotros a veces encontrar en el GRAM lactobacilos si es completamente normal, o algunos de los tratamientos médicos comprenden el uso de lactobacilos que no están realmente indicados, pero cuando hay, básicamente esta gráfica, cuando hay lactobacilos, pues el factor protector es muy alto, cuando no hay lactobacilos, pero más que eso, cuando existen condiciones que disminuyen esos lactobacilos, pues va a ser la probabilidad o el riesgo de adquisición de vaginosis mucho más alto, hasta 4 veces mayor cuando no los hay. ¿Sí? ¿Qué nos dice la guía de práctica clínica? Entonces, pues más o menos lo que ya hemos mencionado, el pH tiende a ser ácido, 4.5, ausencia de neutrófilos, y eso que nos dice ahí, la causa más común de descarga vaginal anormal, pues es la vaginosis bacteriana. Todo lo demás que nos dice, pues es hay que considerar cada uno de los gérmenes que les vamos a ir viendo poquito a poquito en términos de vaginosis bacteriana. La clasificación de Hay y Son, esa la marca la guía de práctica clínica, pues vale la pena dejar esta diapositiva para que la conozcan. ¿Cuáles son los criterios de Hay y Son para vaginosis bacteriana? Pues básicamente el diagnóstico es el grado 3. Un grado 0, pues no hay ninguna bacteria. Un grado 1, predominan los lactobacilos y eso es completamente normal. Un grado 2, hay flora mixta, algunos lactobacilos, podría haber Gardnerella o algún otro germen. Un grado 3, pues ese es diagnóstico, o el diagnóstico de vaginosis bacteriana, principalmente Gardnerella o Mobiluncus o otros morfotipos que predominen sobre lactobacilos o algunos otros gérmenes. Y en el grado 4, cuando hay predominio de focos gram positivos. Por ahí vamos a ver, por ahí una pregunta ahí medio tramposa, que cómo iban variando dependiendo de si nosotros pensábamos en una infección sobre el tipo de células o el tipo de gérmenes o el tipo de gram que se tenía. Pues acuérdense del grado 3, predominantemente, pues cosas malas. Cuando hay focos gram positivos, pues realmente no nos orientaría como más a pensar en eso. ¿Sí? Mujer de 35 años que acude a la consulta por notar desde hace 4 días flujo blanco grisáceo. Olor atestado. Niega disuria, tenor vaginal, poliuria o purito. Ginecobstétricos, menor que a los 12 años, 5 por 28, 3 partos, 3 embarazos, 3 partos. Último parto hace 3 años. Pareja estable desde 15 años. pH vaginal de 4,9 y prueba de aminas positiva. Tenemos el diagnóstico ya relativamente fácil. ¿Sí? Es una, claramente, por los datos clínicos que nos dieron, una vaginosis bacteriana. ¿Qué estudios nos orientarían más hacia este diagnóstico? Un proteína fresco con solución también. ¿Ok? Perfecto. Un cultivo podríamos seleccionarlo, pero acuérdense que de primera intención, a lo mejor si ya visualizamos los gérmenes en el prótein, ya con eso es suficiente, y aparte que sí, el primer paso que haríamos. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento de elección?
El metronidazol. ¿Sí? Está fácil. Pero utilizamos metronidazol. O sea, nistatina lo vamos a usar, no estamos pensando en hongos, doxy, no estamos pensando en gérmenes como listeria o clamidia por el tipo de secreción. Quinda podría ser, pero no es la primera opción, exactamente. Si tenemos dos metronidazoles, el metronidazol oral es el que se prefiere sobre cualquier otra de las presentaciones. En geles vaginales y eso, de oral. Muy bien. Llevan 10 hasta ahorita. ¿Cuál sería el tratamiento de elección si la mujer estuviera embarazada? O sea, la pregunta es, ¿se puede utilizar metronidazol en el embarazo? Exactamente, la misma respuesta. O sea, no nos cambiaría. Podemos utilizar metronidazol. Aunque vamos a ver, por ahí tengo una diapo sobre lo que dice la guía de práctica clínica, que prefiriéramos opciones vaginales, pero tiene ahí sus demonios. ¿Sí? ¿Qué le damos a la pareja? Vaginosis bacteriana. Perfecto, ya están hechos para el examen. No es necesario tratar a la pareja. ¿Sí? Bueno. Vaginosis, infección polimicrobiana de la vagina, causa más frecuente de la diarrea vaginal, ya lo dijimos 3 veces, denominada vaginosis porque no existen signos inflamatorios como el edema o eritema vulvar. O sea, si no se queja de dolor, si no se queja de prurito, si no se queja de dolor como cortaditas, que es el principal queja de la cándida, pues pensamos en una vaginosis bacteriana. Dentro de eso, pues Gardnerella y Mycoplasma. ¿Sí? En el embarazo, pues es muy, grave, las complicaciones pueden ser potencialmente graves. O sea, partos pretérminos, rupturas prematuras de membranas o infecciones puerperales, ¿no? Poliomioides o endometriosis postparto. ¿Sí? Entonces, básicamente, nosotros vamos viendo cómo esa gráfica de disminución en los lactobacilos va predominando hacia las vaginosis y principalmente cuando el germen causal es Gardnerella, pues damos primero el incremento en el pH. Cuando el germen son anaerobios, pues principalmente el signo síntoma cardinal, pues es los síntomas que pueda tener la vaginosis. ¿No? De las preguntas del banco, ¿qué microorganismos produce la cervicovaginitis con leucorrea espumosa, amarilla, fétida, muy pruriginosa, que presenta un puntilleo hemorrágico en mucosa vaginal? ¿Y cómo lo Ya están hechos. La cervix empresa, eso es el puntilleo en mucosa vaginal, es una tricomonas. ¿Cuál es el tratamiento? Para ¿qué? Metronidazol. ¿Cuál y cuánto? 500 miligramos de oral. Ya están hechos también. ¿Ok? Entonces, presentaciones de geles o algo, a lo mejor no lo utilizaríamos de primera vez. Uno de los siguientes no es característica de la vaginosis bacteriana. Opción A constituye el 60% de las enfermedades de transmisión sexual. Crecen bacterias aerobias. No, no es la A. O sea, esa sí es una de las características. ¿Tú crees que esa no sea característica de una vaginosis bacteriana? El cervix afresado, ¿eh? Pero eso es por tricomonas, ¿no? ¿Sí? Yo, la verdad, o sea, si la pregunta la ponemos un poco tramposa, la podríamos considerar la opción E, cervix afresado, pero bacterias aerobias tampoco crecen. Yo pondría bacterias aerobias en esa pregunta, la verdad. O sea, principalmente el pH sí, o sea, está disminuido, pero tiende hacia anaerobia. ¿Sí? Y cervix afreta, pues lo da tricomonas. Cervicovaginitis que presenta inicialmente lesiones vesiculares en genitales externos e internos, pruriginosas, y luego se ulceran provocando ardor. Ahí está fácil. Úlceras, perdón, y ardor. Perfecto. Vamos a ver en la práctica, pero pues bueno. Entonces esos son los signos cardinales a los que nos tenemos que ir fijando. ¿Sí? Hablando un poquito sobre Gardnerella vaginalis, pues es un bacilo inmóvil no encapsulado, es de 0.5 a 1.5 a 3 milímetros. Es un anaerobio facultativo, catalasa y oxidasa negativa. ¿No? Entonces, Gardnerella vaginal, ahí la tienen. Nuevamente, secreción blanca o grisácea. Básicamente, vamos a ir centrándonos en cada uno de los gérmenes, pero
El diferencial lo tenemos en las tablas que venían al principio de la clase. Secreción blanca o blanco grisáceo, grisáceo, prurito ovular despareune, descarga vaginal excesiva y otro de los síntomas cardinales, el olor aminado o el olor a pescado, el fishy smell a la aplicación del cahuache. Factores de riesgo, como para todas las vaginas bacterianas, el uso de estrógenos, de anticonceptivos orales, de antibióticos, muchas parejas sexuales, el uso de productos de higiene íntima, tampones o dispositivo intrauterino. ¿Okay? Ahora, nuevamente, suero salino, la relación de polimorfos nucleares con células epiteliales más de 1, disminución en lactobacilos y otra cosa cardinal que luego a veces les gusta preguntar, células guía. Las células del epitelio vaginal escamoso con abundancia de dentes de cocobacilos. Ahorita vamos a ver una diapositiva para que no se les olviden cómo son las células guías y cómo se ven en el gramo. Aminas positivo, pH, mucho mayores de 4.5. El cultivo generalmente no es de tanta utilidad. Escogen primero hacer la observación en la laminilla que los cultivos. ¿Okay? Células guía, es otra de las cosas cardinales también para esto. También les gusta preguntar eso de los criterios de Amsel y la puntuación de Nugen, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de Amsel y qué realmente nos pueden servir? Pues una sensibilidad del 92% y una especificidad del 77%. Cuando tienes 3 criterios de Amsel de 4. ¿Okay? Entonces, leucorrea blanca y homogénea, pH más de 4.5, olor a pescado y células guía. Entonces la presencia o ausencia de estos criterios es lo que puede hacer con una capacidad diagnóstica del 92% el diagnóstico. Entonces eso les gusta, no sé por qué, bueno, criterios de Amsel. ¿Okay? Puntaje de Nugen. ¿Okay? Entonces este más o menos va dependiendo del tipo morfológico de aquellos bacilos que se observan en la visualización al microscopio. Entonces ellos van dando un puntaje de acuerdo a la cantidad que tienen. Bacilos largos, gram positivos, o sea, llámese lactobacilos, es bueno tenerlos. Entonces, si hay muchos, hay 4 cruces de esos lactobacilos, el puntaje va a ser 0. Y de ahí disminuyendo, si van disminuyendo el número de lactobacilos. Bacilos gram variables, o sea, ya no tan bonitos como los lactobacilos, o gram negativos pequeños, también. Entre más tengamos, peor es el puntaje y peor es la probabilidad de algo malo. Largos bacilos curvos gram variables, pues también entre más de esos feos haya, pues más es el puntaje de Nugen. Pues a mayor puntaje, peor el pronóstico y mayor la probabilidad del diagnóstico. Entonces, ¿qué es normal? Pues tener un puntaje de 0 a 3, intermedio de 4 a 6 y cuando sospechas en una vaginosis bacteriana de 7 a 10. Sensibilidades 89, especificidades de 83%. También de repente les gusta preguntar sobre esto. Los criterios de Amsel, puntaje de Nugen. Estas son las células guía. Pues un dato importante sobre las células guía nada más es que puede haber, pero más del 20% de las células epiteliales de la preparación deben de ser células guía para poder sospechar en una vaginosis bacteriana. ¿Qué es esto? Pues una célula tradicionalmente epitelial que está toda rellena ahí de células alrededor. ¿Okay? Pues más del 20%. Entonces la otra cosa importante sobre las células guía. Tratamiento, como bien dijeron, metronidazol oral, 500 cada 12 horas durante 7 días. O, segunda opción, gel 75% en aplicación. O, tercera opción, clindamicina. Si se fijan, las tres venían en la pregunta. Venían más las dosis, pero más que eso, prefieren el tratamiento con metronidazol vía oral. ¿Okay? Pregunta del banco, el tratamiento de elección para vaginosis bacteriana es. Elegimos metronidazol. ¿Sí? Como tratamiento alternativo, Clinda. ¿Sí? O Clinda 300. Pues metronidazol y clindamicina pueden ser buenas opciones para vaginosis bacteriana. ¿Sí? Paciente femenina de 23 años, menarca a los 10 años. IPSA a los 17 con 3 parejas sexuales, un embarazo y un aborto. Requiere relación sexual con nuevo compañero sin protección hace una semana. Acude a consulta por secreción vaginal amarillenta, de mal olor y prurito. A la exploración se observa secreción amarilla verdosa, fétida y a la especuloscopía múltiples petequias entéricas. ¿Sí? Desde ahí ya pueden saber que agente causal es, muy probablemente.
¿Cuál es el agente etiológico más probable? Tricomona vaginal. Nuevamente, cervix en fresa o puntilleo vaginal o puntilleo en el cervix, más nos orienta hacia tricomona. ¿Okay? ¿Tratamiento? ¿Desde ahorita lo vamos viendo? Perfecto. ¿Okay? Vamos a adelantarnos en la clase. Acuérdense, metronidazol, clindamicina, buenas opciones. Todas las demás no. De repente les gusta ponerlos porque son tratamientos que también se utilizan en enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, el fluconazol, los olorotimidazoles en general los utilizas para hongos, para hifas, para cándida. Ceftrexona o doxiciclina lo utilizas más para gérmenes que causan enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, si tienen bien el diagnóstico desde el principio por ese síntoma cardinal que se identificó desde el principio, pues vamos a tener también las preguntas subsecuentes. Caso de falla. Igual metronidazol. Bien. ¿Sí? Tratamiento recomendado para la pareja, ¿tenemos lista? 2 gramos. ¿Sí? ¿Cuál de las siguientes frases con respecto a la infección por tricomona vaginalis es incorrecta? O sea, no es cierto. ¿Se transmite por vía sexual? Ok. Entonces eso hace que este tratamiento para la pareja. ¿Puede transmitirse por vómitos? No se transmite por vómitos. Es muy raro eso, pero esa sería la respuesta. Todas las demás son correctas. La mayoría de infecciones en hombres son asintomáticas. El cervix en fresa se presenta sobre el 2% de las mujeres, pero es lo que les gusta preguntar. Incrementa el riesgo de transmisión por VIH. ¿Sí? Sí. Perdón. ¿No se supone que el cervix en fresa? Es común encontrarlo en tricomona. O sea, eleven la probabilidad o la sospecha diagnóstica si se encuentra. O sea, 2% es bajito. Aún así, si lo encuentran, la probabilidad de que sea tricomona es muy alta. Sí, exactamente. Ujú. O sea, puedes encontrar el cervix en fresa en las mujeres, pero no necesariamente en aquellas que tienen. Ajá. Ok, bueno. ¿Quieres seguir ahí en las respuestas? Tricomona. Por si no se han hartado de la tricomona, vamos a verlo otra vez. Entonces, un protozoo flagelado se alimenta por fagocitosis de bacterias y otras partículas, anaerobio, aerotolerante, pH, si se fijan, ya un poquito más alto, 5 a 6, disminución de la flora normal, déficit de estrógeno son factores de riesgo, produce proteasas y adhesinas. ¿Okay? Son características de la tricomona vaginal. ¿Okay? 104.23 casos por cada 100.000 habitantes en México y es una de las 20 principales causas de enfermedades transmisibles. Un periodo de incubación largo, de 5 a 30 días. El caso clínico tenía 10 días de incubación. ¿Okay? El cervix en fresa y el protozoo flagelado, en esa diapositiva. ¿Okay? Acuérdense, cervix en fresa, o lo que es lo mismo como vienen las preguntas puntilleos, tricomonas vaginales. ¿Okay? Entonces, sí es de transmisión sexual, sí requiere tratamiento para la pareja, prevalencia a la edad fértil, 14 a 49 años, de 3.1%, y va en relación, como todas las enfermedades, la verdad, pasa por mi caso, con el número de parejas sexuales, con una pareja nueva reciente, o con el inicio de la actividad sexual desde antes de los 16 años. O sea, realmente no es tan característico como de tricomona, pero sí de todas las enfermedades de transmisión sexual. Hasta el 86%, aunque está así de fea y puede producir el cervix en fresa, son asintomáticas. Superficies húmedas, vómites, juguetes. Y muchas veces nos lo reportan por papa. Sí, causa risa lo de los juguetes. Pero bueno, pues así está descrito. Diagnóstico por Papa Nicolau, 57% de sensibilidad, 97%. O sea, es fácil verlo en el Papa Nicolau. ¿Sí? Ardor o prurito vaginal. Sí, aunque la pregunta estaba medio turbulenta, de todas maneras, la que menos podía ser para esas respuestas de esa pregunta en particular es vómito. ¿Okay? Las demás eran mucho más probables. Bueno, sigamos con las clases después de estas fallas técnicas.
Entonces, en mi opinión, no rebusquen tanto ahorita que está la discrepancia entre que si los cómites y que los juguetes y eso que no sé por qué fue lo que más les llamó la atención. Pero no discrepen tanto, las preguntas deben de ser sencillas. Si la pregunta es sencilla, la respuesta es sencilla. O sea, no se malviajen tanto con la respuesta. ¿Ok? Entonces, más tricomona, ardor o prurito vaginal, secreción anormal abundante amarillo verdosa, sangrado poscoital. Entonces todo lo podemos explicar, ¿no? El ardor o prurito vaginal por ese puntilleo, el sangrado poscoital por ese puntilleo cervical. Entonces esas son de las quejas principales, nuevamente de tricomona. Entonces sí debe tratarse por el riesgo de transmisión sexual y aparte el riesgo de problemas perinatales, metronidazol o otro imidazol, como el tinidazol. Y tratar a la pareja para evitar reinfección, como decía la pregunta del caso clínico. ¿Okay? En caso de recurrencia de tricomona, que es rarísimo, generalmente es por reinfección o falta de apego al tratamiento, entonces se recomienda tinidazol 2 gramos dosis única o metronidazol 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. O sea, fíjense cuando hay recurrencia, que generalmente es por reinfección, o cuando hay un mal apego al tratamiento. La verdad, la tricomona se quita relativamente fácil con el metronidazol y es sensible al tratamiento. ¿Okay? Entonces, parto pretérmino, tratamiento con metronidazol. O sea, no está contraindicado el utilizar metronidazol en el embarazo. ¿Okay? Entonces, 2 gramos de metronidazol en monodosis, más o menos la curación 82-88%, es una buena arma diagnóstica, no son resistentes las tricomonas al metronidazol, y llega hasta el 100% en pacientes a los que se trata la pareja o pareja. ¿No? O sea, todos los miembros de la pareja hay que tratar. Reinfección del 6.2 a 23% cuando no existe tratamiento simultáneo a la pareja. Por eso es importante, o una de las preguntas venía enfocadas a hacer el tratamiento a la pareja. Entonces, eritema, edema de labios, leucorrea abundante, cosas que podemos encontrar a la exploración física. Entonces, diagnósticos, podemos visualizar los protozoos, el cultivo, más o menos puede resultar positivo en el 95% de los casos. El método de Diamond, de repente podrían preguntarles cuál es el método para eso, aunque realmente el diagnóstico lo vamos a tener desde antes, pero si se los preguntaron, método de Diamond, pH de 4.5 mayor, ya lo vimos, y la prueba con amina se hace con KOH, pues al 10% para el WISP test. ¿Okay? Bueno, perdón, me regresé un poquito al tratamiento porque también otra de las cosas que podrían gustarles preguntar si es más sobre esto, es el efecto antabús. ¿Alguien sabe cuál es el efecto antabús o disulfiram? ¿Alguien que tenga el micrófono? ¿Dónde quedó el micrófono? Ah, Salomón, ¿quieres contestar? Vamos a regresarlo por ahí. ¿Efecto antabús? ¿Alguien lo explica? Bueno, es similar a una reacción muy fuerte, dolor de cabeza, mareo, cefalea, son como efectos secundarios de una resaca, y es por el efecto del metronidazol, bloquea la composición del alcohol en la comida, ocupándolo de forma no. Se empieza a atorar ahí el saldehído. ¿Y de los síntomas clásicos? Así como soy yo. Eritema, exactamente. Acuérdense de mí cuando piensan en una intoxicación alcohólica o un efecto disulfirano o antabús. ¿Okay? Entonces, conjunto de síntomas que consisten en el enrojecimiento de la cara, dolor de cabeza, sudoración profusa, taquicardia, náuseas, vómitos, y en ocasiones vértigo, hipotensión arterial y síncope. Y como bien lo describieron, ¿verdad? Entonces, por el metabolismo del etanol hacia acetaldehído, por el alcohol deshidrogenasa y la acumulación de el disulfiram provoca una reacción y una inhibición irreversible de la enzima, lo que causa los síntomas de intoxicación. ¿Okay? Nada más como corolario sobre el efecto disulfiram y metronidazol y por qué no utilizarlo con el alcohol. ¿Okay? Nada más para recalcar, porque una de las fallas que se puede ver es el uso del metronidazol en el embarazo, pues me fui a buscar lo que decía la guía de práctica clínica. En el embarazo, ¿qué nos dice la guía de práctica clínica? Dice, use solo tratamientos locales por 14 días en caso de
una vaginosis sintomática durante el embarazo. Entonces, vaginosis recurrente por cándida, entonces itraconazol oral o miconazol crema, y mantenimiento ketoconazol o itraconazol o fluconazol. Moraleja, utilicen imidazoles, y en caso de candidiasis vaginal, utilizar de preferencia tratamientos tópicos. Entonces, esta es para vaginosis por cándida. ¿Sí? ¿Sí? Por tricomona, que es lo que está en medio, en el embarazo. 90% de los casos hay infección por tricomona vaginalis en la uretra y glándulas paruretrales en la mujer. El tratamiento debe ser sistémico para obtener la curación, y el tratamiento en la mujer embarazada que tiene una vaginosis por tricomona, pues es con metronidazol oral, 500 miligramos, 2 veces al día por 7 días, o 2 gramos dosis única. O sea, no les dé miedo utilizar metronidazol en el embarazo. ¿Esa es la respuesta? ¿Dónde está? Ah. En el embarazo no se puede utilizar ni traconazol ni fluconazol ni fluconazol, ¿no? Prefieran utilizar, por eso dice la guía que utilicemos tratamientos tópicos, exactamente. Aunque la guía lo marca, por eso me lo traje, pero utilicen de preferencia, les van a preguntar tratamiento, va a ser el tratamiento tópico, pero para vaginosis por cándida. Cuando es vaginosis por alguna otra cosa que sea susceptible a metronidazol, utilicen metronidazol oral. Bueno, en las vaginosis por cándida, si son asintomáticas en embarazadas, no deben de tratarse. Lo que pasa es que sí está aumentado el riesgo de parto pretérmino y todo eso. Entonces, aunque haya, por ejemplo, la presencia de ese tipo de gérmenes, habitualmente la verdad es que sí lo tratamos. Si la guía dijera que no lo trataríamos, pero debe de tratarse, la verdad. ¿Sí? Vamos a buscar qué dice exactamente la guía sobre eso. ¿Qué es lo que sí no dice? O sea, lo que sí dice la guía es que no se busca de rutina. O sea, no haces un tamiz, por ejemplo, como lo harías para el certotoco del grupo B. Pero si ya lo encontraste en el estudio que le mandaste a hacer esa embarazada, sí debes de tratarlo. Entonces sí se debe de tratar en el embarazo. ¿Por qué? Porque sabemos que tiene riesgo de Josephus. Se dice, no se recomienda el tamizaje de rutina para búsqueda de tricomona durante el embarazo, pero si está indicado el tratamiento con metronidazol oral en caso de vaginosis por tricomona. O sea, yo entiendo que sí se debe de tratar, y la verdad es que sí se debe de tratar, pero no deberíamos de hacer un tamizaje de rutina. Eso es lo que yo más o menos encontré sobre la ley. Vamos a revisarlo si quieres. Bueno, tratamiento por cándida. O sea, decía que en las de cándida, si asintomáticas, no se debería de tratar. Pues es uno de los gérmenes que puede coexistir en flora normal en vagina. Acuérdate que una candidiasis ya como tal te da síntomas. Entonces, si tienes la presencia de cándida en algún examen que le mandaste a hacer, no. Si tienes candidiasis porque tiene leucorrea, porque tiene prurito, porque tiene síntomas, debes de tratarlo. O sea, no es que, bueno, llegué con cándida, con lesiones cervix y leucorrea, y no lo vamos a tratar. No, ese es un error. Debe de tratarlo. Acuérdense que cándida realmente no es un germen que no puede estar en vagina, pero una candidiasis es lo que está normal. A ver. Las mujeres embarazadas asintomáticas con Ajá. Dice, las mujeres embarazadas asintomáticas con candidiasis vaginal no requieren tratamiento. Esto quiere decir que las mujeres embarazadas con sintomatología, o sea, con candidiasis, o sea, un síntoma de candidiasis, sí requieren tratamiento. Asintomáticas no las traten según la guía, sintomáticas sí las traten con la guía. ¿Sí? ¿Sí? Palabra clara es síntoma o no síntoma. ¿Vale? Sí, yo estoy de acuerdo. Exacto. Bueno, cándida. Si no estaban tampoco tan hartos de la cándida, entonces cándida albicans, entonces se reproducen por sexuados, practicados o por gemación. Entonces la presencia de hifas o pseudohifas en el frotis pues nos va a hacer sospechar el diagnóstico, producen una reacción inflamatoria, por eso llegan con los síntomas de me duele como si tuviera cortaditos, como muy común, producen proteasas y fosfolipatas y pues tienen factores de adherencia que pueden hacerlas virulentas o no, o pueden ser un comensal en la flora vaginal. ¿Okay? Los factores de riesgo para presentarlos, todo lo que nos inmunosuprima y que haga que crezca esta cándida sobre todo lo demás, diabetes,
altos niveles de estrógeno, uso de antibióticos de amplio espectro por alguna otra razón, uso de esteroides, o mujeres o varones VIH positivo. ¿Sí? Cualquier cosa que cause inmunosupresión aumenta el riesgo de candidiasis vaginal. ¿Sí? Entonces, el más común, Candida albicans, secreción blanquecina, espesa, de aspecto de queso cottage, por eso lo subrayo. Puede presentarse en 20 a 60% de los pacientes. Síntoma cardinal, irritación vaginal o eritema y ardor. Pues acuérdense que hay algunas vaginosis que si no tienen este síntoma cardinal de irritación o ardor, no pensamos en ellos. Cándida es de las más clásicas y ya lo vimos en los riesgos relativos al principio, que sí lo presentan. Cándida, ardor vaginal. ¿Sí? Y secreción en queso cottage. Entonces, de ahí pueden ir dilucidando la respuesta a esa pregunta. Entonces, ¿por qué? Secreción blanquecina, una sensibilidad del 65% de especificidad, ardor 50 y 64, y ya si juntan las dos cosas, pues te aumenta tu sensibilidad y tu especificidad. 77% y una especificidad de hasta el 100%. Entonces, secreción en queso cottage, ardor vaginal. ¿Prurito? ¿Okay? Entonces, ¿qué dice la guía? Entonces, el vaginosis por cándida es inespecífico. Se reconoce que por sí solo un signo o síntoma no es característico de la candidiasis, por lo que se debe considerar el espectro del cuadro clínico. Acuérdense lo que decíamos hace rato. Entonces, leucorrea, queso cottage, más, no es un solo síntoma, sino si lo juntamos con prurito o ardor vaginal, puede aumentar. Es lo mismo dice la guía. Escurrimiento vaginal sin olor desagradable. Aquí no hay que la prueba de aminas, aquí no huele a pescado, aquí no nada de eso. Es secreción y ardor. Y si observas las levaduras o pseudohifas en el examen en fresco, de las primeras cosas que nosotros consideramos en la pregunta para hacer antes que el cultivo o alguna otra cosa, pues eso hace el diagnóstico. Diagnóstico de certeza, que lo marca la guía, escurrimiento vaginal sin olor y cultivo positivo a Candida sp, y debe de especificar el tipo de Candida, si es albicans o no albicans. ¿Sí? El aislamiento repetido de la misma especie de Candida no albicans puede indicar resistencia a antifúngicos y estaría muy rebuscado, pero podría ser una de las respuestas a una pregunta en una cándida que no fue por reinfección, sino que fue por que tuvo resistencia al tratamiento. Entonces, la respuesta será pensar en una cándida no albicans, y las otras cosas que producen prurito o ardor, es vaginosis bacteriana y tricomonas, pero acuérdense que cada una se va, por ejemplo, vaginosis bacteriana, nos podemos ir más al puntaje a los criterios de Ansel, tricomonas, antesis empresa, y así. ¿Okay? Entonces, esto es leucorrea blanquecina, queso cottage, ardor vaginal y prurito vaginal. ¿Okay? La guía también lo diferencia, también por ahí está la diapositiva de la guía, en candidiasis complicadas y candidiasis no complicadas. Entonces, generalmente, obviamente, todo lo que no es complicado es leve, no se repite, en una mujer que no está inmunosuprimida, en una mujer no embarazada. ¿Okay? Candidiasis complicada, 10 a 20 de los casos, pues todo lo contrario. Es recurrente, los síntomas son mucho más avanzados en mujeres inmunosuprimidas o embarazadas y pacientes diabéticas. ¿Sí? Generalmente se presenta en ellos. ¿Qué dice la guía? Primera línea, tratamiento con imidazol. Ahora, ¿qué dice en relación a lo no complicado de lo complicado? Entonces dice, candidiasis vaginal no complicada, nistatina, 100.000 unidades, una tableta u óvulo vaginal por vía vaginal durante 14 días, o fluconazol, 150 miligramos por vía oral, dosis única, para pacientes con candidiasis vaginal complicada o bulovaginal severa, fluconazol, 150 miligramos vía oral, en una sola dosis y repetida a las 72 horas, una segunda dosis. Marca la nistatina, nada más acuérdense de la dosis por si vienen eso la pregunta. Tradicionalmente nos han dicho que preferíamos los imidazoles, pero si la guía marca el nistatina, pues nada, fíjense que la dosis es correcta. Si no marca nistatina, váyanse a fluconazol. Y tradicionalmente son 150 miligramos diarios. Recurrencia, dice, se requiere iniciar con un tratamiento de inducción. En caso de enfermedad por una cándida no albicans, la cándida glabrata, fluconazol, 150 miligramos por día oral, cada tercer día por 3 dosis, en días 1, 4 y 7, y continuar el tratamiento de mantenimiento con fluconazol, 150 miligramos vía oral, una sola dosis por semana, por 6 meses. Que era una de las preguntas del caso clínico. ¿Okay? Se divide en cándida cándida no complicada, cándida recurrente. ¿Okay?
prefieran tratamientos con imidazoles, aunque la guía lo marca como nistatina. ¿Okay? Entonces, como bien decía el caso clínico, habitualmente son cándidas albicans, 80-90% de los casos. Otro tipo de cándidas no albicans pues corresponden a un porcentaje pequeño, pero la importancia de ellas es la falla al tratamiento. ¿Sí? Uh-huh. Dice que el tratamiento inicial puede ser con iconazol, el 2% tópico, y nistatina. Entonces, y aquí en la que se nos menciona, bueno, no lo marca. Ok. Prefieren tratamientos con imidazoles y las diferentes guías de práctica clínica de los diferentes servicios de salud van a estar, teóricamente, deberían de ser iguales. Teóricamente se buscó la misma literatura, pero aún así, yo creo que la moraleja de todo es preferir ese tipo de tratamiento. O sea, los imidazoles y considerar nistatina. Si ellos lo consideran, ponlo como primer tratamiento. La pregunta va a venir en relación al uso de nistatina, al uso de imidazoles y cuál imidazol. Puede ser fluconazol, puede ser miconazol, váyanse en general hacia imidazoles y van a venir otros factores, otros antibióticos que nada que ver, los acetazonas y eso. Entonces sí considérenlo, o sea, bueno el comentario si otra guía del mismo sistema de salud lo marca, pero váyanse en relación a nistatina y a imidazoles. ¿Qué en la práctica clínica hacemos? Nos vamos a imidazoles con fluconazol, es muy fácil. ¿Sí? Y la recurrencia sigue siendo también bien fácil, una por semana. ¿Sí? Ok, entonces, Leo Correa, pH menos de 4.4, el pH no se acidifica. Dispareunia, disuria, eritema y placas blanquecinas, ulceraciones superficiales. Aguas con esto, o sea, acuérdense los síntomas cardinales de Correa, que es potash, ardor y eso. Pero ya si empiezan algunos a mencionar ulceraciones y eso, pues fíjense más en las otras vías o en los otros síntomas cardinales. ¿Sí? No se confundan y mantengan las preguntas y las respuestas simples. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, nuevamente, no complicada y complicada. Entonces, uno solo episodio o recurrencia. ¿No? Eso lo van repitiendo a lo largo de las guías y a lo largo de los libros que ven esto. ¿Qué se ve? Índice de polimorfonucleares y células epiteliales menores de 1. Hay muchas células descamativas. Hay pseudohifas, un 40% de los casos. Se encuentran pseudohifas o hifas, piensen en cándida, nuevamente. Aminas no tienen porque están negativas, ya lo vimos. Y pH cultivo. pH no está alterado. Luego de repente recuerdan los estudios de Amsel. Aquí el pH debe de estar normal para la edad. Generalmente nos lo van a poner en mujeres en edad fértil. Debe de estar en 4.5 o más ácido, como es normal. pH más altos no piensen en este cambio. ¿Sí? Entonces, más esquemas que podemos encontrar en más lados, vamos a tomar en cuenta los de las guías. ¿Sí? Eso es lo que les decía. Entonces, siempre prefieren imidazoles, siempre prefieren nistatina. ¿Sí? ¿Qué dice? Dice, la guía, todos los azoles tópicos orales, así como la nistatina local, tienen una efectividad alrededor del 80% en el tratamiento. Entonces, itraconazol, ketoconazol, fluconazol, y tú dijiste miconazol que bien, o sea, como tratamiento tópico, tú dijiste la que mencioné. ¿Sí? Miconazol, crema 2%, una aplicación, o nistatina, o fluconazol 150 puede ser otra de las opciones. ¿Sí? Puede ser cualquiera. Exacto. ¿Te quieres poner la micro? Ve como corolario. Aquí entra, ¿no? Puede ser cualquiera de las opciones, dicen, ok. Sería muy rebuscado que les cambiaran dosis, que les cambiaran otro. Pero siempre va a ser nistatina o un imidazool, llámese itraconazol, ketoconazol o fluconazol. Y algún otro. En mujeres embarazadas, ahí sí les van a poner, utiliza el tópico, obviamente, no hay opción. En mujeres no embarazadas con el suprimido, pues puedes utilizar cualquiera de los otros. Depende de cómo venga la pregunta y la respuesta. ¿Okay? Okay. Tratamientos recurrentes. ¿Cómo lo definimos? Que lo decía venía en el caso clínico. Más de 4 episodios en más de 12 meses, pues ya no es normal y es una cándida recurrente. Y ahí sí vamos a valernos del fluconazol. ¿Okay?
De dosis de mantenimiento, 100, 150 o 200. Habitualmente debería de venir 150. De hecho, la cápsula tradicionalmente viene así. Y otra de las cosas también que de repente podrían preguntar en caso de falla el tratamiento, el ácido bórico. Súper raro que lo encontremos, súper raro que lo recetemos, pero si viene como opción rebuscada después de que todo lo anterior falló, podríamos utilizarlo y considerarlo. Dice, en pacientes embarazadas con candidiasis recurrente de tratamiento de mantenimiento, ¿qué fármaco se da ya que están contraindicados los atoles? En mujeres embarazadas, la que no le puedes dar exactamente. O sea, no están contraindicados los atoles, están contraindicados los imidazoles orales, pero no los otros. ¿Sí? En el caso clínico que vimos, en el cual la paciente tomaba esteroides, ya que se considera inmunodeprimida, el agente etiológico en esta ocasión no sería Candida glabrata, no necesariamente. O sea, por pura probabilidad, Candida albicans es la más probable. Aunque si está inmunosuprimida y no responde a tratamiento, pensamos en Candida no albicans o pensamos en algún otro agente etiológico que también producto fluorito o ITEM. ¿Sí? ¿Ya tuvieron suficiente sobre Cándidas? Cándidas albicans, no albicans, recurrencia, tratamientos, imidazoles, embarazo, no utilizar tratamientos orales. ¿Okay? Tratamientos de Cándidas no albicans ser un poco más agresivos, con más imidazoles, más tiempo, más dosis más secuenciales. Sería muy rebuscado, pero una de la última opción que pudiéramos utilizar, el ácido bórico. ¿Okay? Bueno, entonces complicaciones en el embarazo, pues cualquiera que se les puede ocurrir asociada a infecciones cérvico-vaginales. Que se rompan las membranas antes y de un pretérmino con bajo pertenecer, que esa infección ascienda y inflame el endometrio y se llama coriomioitis, infecciones intrabióticas, endometritis postparto, infecciones postcesáreas, rupturas prematuras de membrana. Entonces, por eso, aquellas infecciones que eran sintomáticas sí debían tratarse, de acuerdo con la guía. Aquellas infecciones no sintomáticas durante el embarazo no deberíamos de tratarse. ¿Sí? De acuerdo con la guía. Entonces, vamos a hacerle caso a la guía. Vamos a utilizar nistatina o imidazoles y los vamos a utilizar de vía vaginal. En caso de VIH, realmente no es diferente el tratamiento en cuanto a lo que debemos hacer. Entonces, algoritmo. Secreción vaginal anormal, si nos vamos hacia el lado amarilla, o sea, eso quiere decir que amarillo o grisáceo no es blanco, o sea, ya no vamos a pensar en cándida, nos vamos a microscopía. Células clave, ¿se acuerdan que era uno de los síntomas cardinales de algo? Nos vamos hacia prueba de aminas. Prueba de aminas positiva, que era otro de los síntomas cardinales, ya sea negativa o positiva. Si la prueba está negativa, vamos a iniciar tratamiento empírico para vaginosis bacteriana. Si la prueba está positiva, pues ya podemos pensar en vaginosis bacteriana. Microscopía, sin células clave o tricomonas, otro de los síntomas cardinales, considerarse cervicitis por alguna otra causa, neisseria, clamidia, y los tratamientos ya no van a ser los que vimos, sino doxiciclina, acitromicina, otra vez. Y va hasta criterios de enfermedad pélvica inflamatoria o dar tratamiento médico. Secreción blanca espesa, hacer la prueba con KOH, si vemos IFAS, pues dar tratamiento para cándida. ¿Sí? Entonces les digo, como moraleja, apréndanse como estos síntomas cardinales, alveolar pescado, apréndanse presencia de IFAS, apréndanse Charling simpleza, apréndanse ese tipo de cosas. ¿Sí? Enfermedad pélvica inflamatoria, vamos a dejarlo para el receso de 10 minutos. ¿Sí? Es otra de las cosas que de repente ahí les gusta preguntar por su magnitud y asociación con problemas como infertilidad, como internamientos, como el uso de antibióticos intravenosos, como formación de abscesos y tratamientos con laparoscopías y esas cosas. ¿Sí? Entonces vamos a ver un poquito sobre enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Sí? Entonces, es un proceso inflamatorio resultante de las infecciones del tracto genital superior femenino, incluyendo el endometrio.
endometrio, salpinge, ovario, cavidad peritoneal, y pues es un proceso ascendente. Tuvo una cérvico-vaginitis que fue aumentando o subiendo en el tracto genital hasta llegar a diseminarse hasta el hígado. Puede pasar, como lo vamos a ver en las diapositivas subsecuentes. ¿Okay? Entonces, relacionada a vaginosis, ascendente, interacciones oportunistas en la flora comensal y sobre una infección de transmisión sexual primaria. ¿Okay? ¿Sí? 1 millón de mujeres al año, ¿sí? Y 75% de las pacientes son menores de 25 años. O sea, generalmente, pues, la verdad es que son estadísticas de Estados Unidos y la promiscuidad es un poco mayor, ¿no? Y o sea, enfermedades por neisseria, por clamidia son más comunes que en la población mexicana, pero pues bueno, vamos a tomarlos en cuenta. ¿Sí? Entonces, factores de riesgo, leímos menos de 25 años, y como en todo lo anterior, a mayor número de parejas sexuales, mayor el riesgo. El antecedente de haber tenido una enfermedad pélvica inflamatoria, alguna infección por los gérmenes causales, que son gonorrea o clamidia, y no utilizar un factor protector, que es el preservativo o condón. Uso de dispositivo intrauterino se ha asociado a enfermedad pélvica inflamatoria. Esto quiere decir que si viene por ahí alguna pregunta de qué hacer en caso de una enfermedad pélvica inflamatoria y tiene dispositivos, hay que retirarlo. Si hay estatus socioeconómico bajo, ¿no? Estado civil, raza, realmente, ¿no? Estado civil más en solteros, luchas vaginales, tabaquismo, abusos de sustancias, que realmente son de las cosas que están descritas para factores de riesgo como enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Sí? Entonces, es una enfermedad de transmisión sexual, obviamente, aunque puede pasar que se presenten abscesos o enfermedades pélvicas inflamatorias en mujeres que no tienen relaciones sexuales. Sin embargo, quédense con la idea que sí, el 85% de los casos se desarrollan en pacientes que sí tienen actividad sexual. 15% de los casos restantes en contaminación por alguna otra cosa. O sea, por ejemplo, en mujeres que han sido sometidas a procedimientos instrumentados. Las mujeres con múltiples parejas sexuales elevan 4 veces el riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces yo me imagino un caso clínico en el que les pregunten con muchas parejas sexuales, que tiene dolor a la movilización anexial y que a lo mejor no utilizó preservativos, pues ya, váyanse hacia este tipo de diagnóstico. ¿Sí? ¿De cuántas muchas parejas sexuales? La verdad que no. O sea, pero múltiples parejas sexuales. ¿De cuánto es poquito pareja sexual y cuánto es mucho? Esa es la pregunta, realmente no hay. ¿Sí? ¿Qué más? Factores de riesgo. Están aquí discutiendo qué tanto es poquito. Por daño provocado a la salpinge. Y por epitelio disfuncional residual posterior a las infecciones. ¿Cuál es la traducción de esto? Pues que a lo mejor si ves una mujer que tiene dolor en la medicina letal, le hace un ultrasonido y tiene un hidrosalpinge, esa puede ser otra de las cosas cardinales para pensar en una enfermedad pélvica inflamatoria. Piensas en salpingitis y piensas en enfermedad pélvica inflamatoria. Uso de anticonceptivos orales combinados, como todo lo demás que hemos visto en enfermedades de transmisión sexual. La acción hormonal principalmente estrogénica favorece las condiciones cervicales para infección por clamidia. Raro, pero si les viene una pregunta molesta sobre eso, si ponen estrógeno en infección por clamidia, pues esa es la respuesta. Muy rebuscado, pero bueno, ya lo saben. ¿Sí? Los pacientes de alto riesgo por el uso profiláctico de doxiciclina posterior a la aplicación del dispositivo disminuye el riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria posterior a la aplicación del dispositivo. Básicamente, yo también te lo pongo como una diapositiva en la que como el factor de riesgo para enfermedad pélvica inflamatoria es el dispositivo intrauterino. Nosotros no ponemos dispositivos intrauterinos teóricamente antes de descartar infección. O sea, aún así, esta diapositiva lo que nos dice es que el tratamiento con doxiciclina con macrólidos para neisseria o clamidia o micoplasma o uraplasma, en caso de que estuvieran presentes, el riesgo de enfermedades pélvicas inflamatorias se disminuye cuando aplicas un dispositivo. ¿Sí? Diagnóstico clínico. Ahorita vamos a ver los criterios para enfermedad pélvica inflamatoria.
Están los criterios de la Organización Mundial de la Salud, están los criterios del CDC y están los criterios de la Guía de Práctica Clínica. Vamos a ver los de todos. Pues, clínicamente, nosotros podemos establecer el diagnóstico en un 65 a 90% de los casos. Alguien, antes de avanzar un poquito más, podría decir 3 signos o síntomas de enfermedad crónica inflamatoria. No, bueno, alguien con micrófono. Dolor a la movilización cervical. 1. Flujo transvaginal. Puede ser normal. O dolor pélvico. Dolor sí, dolor a la movilización anexial sí, dolor anexial sí, fiebre, sí, exactamente. Son como de los criterios para clínicos para enfermedad crónica inflamatoria. De las preguntas que había en línea es, oiga doctor, ¿no se supone que los anticonceptivos orales combinados protegían contra el riesgo de enfermedad crónica inflamatoria o el riesgo de infecciones? Pues ¿quién levanta la mano que dice que sí? Ajá, combinados. O sea, es 2 que dicen que sí aumenta, sí protege, 3. O sea, esos 3 que levantaron la mano están bien. O sea, nosotros podemos tomarlo desde las dos perspectivas. O sea, podemos poner anticonceptivos orales combinados y está jalada la pregunta. Pero ¿cuál es la respuesta? ¿Sencilla? Pues sí. O sea, el estradiol, el componente de los anticonceptivos orales combinados, hace que se incremente el moco cervical y se aumente la fluidez cervical y se sea un factor protector como para infecciones. Entonces, si la pregunta viniera los anticonceptivos o como uno de los factores protectores, tómenla como buena. ¿Ah? También habíamos platicado que, por ejemplo, las píldoras solas de progestinas, y eso no se van a confundir, pero te los van a mencionar. Ese tipo, la progesterona y eso, todas las vísceras huecas lo que hacen es disminuir su motilidad. Pues las progesteronas o las progestinas disminuyen la motilidad de todas del intestino y por eso tienen distensión abdominal, de las trompas uterinas y eso pudiera favorecer el riesgo de infecciones. Pero para fines prácticos, si nos piden, pues si la pregunta va en relación a anticonceptivos orales combinados, o sea que tienen estradiol y progesterona, pásenlo como un factor protector. Era una de las preguntas que estaban en línea. ¿Sí? Entonces los 3 que levantaron la mano bien. ¿Sí? Sugestivo, inflamatorio, o sea de los síntomas que preguntamos hace rato, dolor abdominal, fiebre, flujo vaginal obviamente no normal, o sea no de 1 a 4 milímetros, blanco y sin flor, dispareunia y disuria, vómito, aparición de los síntomas después de la menstruación y sangrado transvaginal anormal. Entonces, puros de estos básicamente son, la verdad, bastante inespecíficos, pero un caso clínico a lo mejor yo imaginaría con fiebre. Sí vendría como fiebre, flujo vaginal anormal, dolor abdominal y malestar en general con síntomas abdominales. ¿Okay? Pero fiebre y flujo sí no lo perdón. La intensidad es descrita, el dolor es variable, tiende a ser bilateral y está presente típicamente por semanas. Es un cuadro, si bien no completamente agudo como una apendicitis aguda, pero no tan crónico como aquellas enfermedades características del intestino irritable. Sí, menos de 3 semanas. ¿Sí? Entonces, triada de síntomas. Dolor pélvico espontáneo. Dolor a la movilidad cervical. Sensibilidad anexial. Así es como me imaginaría un caso clínico yo. Y si a eso le agregas fiebre, leucocitosis y otras cosas que vamos a ver, pues nos vamos hacia el diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria. El caso clínico, creo yo, va a ser como inespecífico y va a ser o se va a tratar sobre el diferencial de una enfermedad pélvica inflamatoria. Si se fijan, pues todos estos síntomas, salvo la movilización anexial, la movilización cervical, pues pueden compartirse con muchas otras patologías. ¿Sí? CDC, norma para enfermedad pélvica inflamatoria. Si nosotros ya tenemos esa triada característica y es una sospecha, pues iniciar el tratamiento empíricamente. ¿Sí? Ahora dice, criterios clínicos para el diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria. Nuevamente, hipersensibilidad pélvicos, o sea, ya sea hipersensibilidad en anexos o dolor a la movilización anexial, leucorrea, endocervicitis, purulenta o ambas cosas. Criterios adicionales para incrementar la especificidad del diagnóstico. Una biopsia, ya es muy exagerado, pero bueno, lo marca, o sea, que demuestra inflamación del endometrio,
sea endometritis, proteína C reactiva, o sea alta, que ya sabemos que también es bien inespecífica, o BSG acelerado, fiebre, eso sí, estoy de acuerdo y sí consistente, ¿no? Leucocitosis, y pues obviamente si alguno de los gérmenes causales está positivo, pues bueno, aumentamos nuestra sospecha diagnóstica. Y criterios más complejos, ultrasonografía que compruebe la presencia de absceso tubovárico, pues un absceso tubovárico ya, o sea, podemos hacer el diagnóstico de enfermedad crónica inflamatoria. La pregunta debería de ser más tramposa, entonces a lo mejor no utilizaríamos un ultrasonido de primera elección, que es mucho más la clínica, y solamente, la verdad, solamente podríamos diagnosticar una enfermedad pélvica inflamatoria si encontráramos un absceso. Una salpingitis, una endometritis, todo lo demás asociado a la enfermedad pélvica inflamatoria no podemos ver. Y también por ahí marcan el estándar de oro, yo no estoy muy de acuerdo, pero si lo marcan el estándar de oro, pues la visualización directa de las salpinges inflamadas o la visualización directa del absceso. Entonces, si tuvieran que responder y viniera una opción quirúrgica como la laparoscopía, como el estándar de oro para una enfermedad pélvica inflamatoria, yo por la laparoscopía. ¿Sí? No me parece estar muy de acuerdo, pero es lo que digo yo, si no se trata de pasar el examen. Entonces, laparoscopía. Entonces, capacidades diagnósticas de cada uno de los signos y síntomas para la enfermedad pélvica inflamatoria. Pues la leucorrea, o sea, baja, la verdad, 26, 81%, 42, 83%. Fiebre, pues ya nos aumenta mucho la especificidad, 79, 91%, aunque puede ser causado por cualquier cosa. Tumoración palpable, es decir, un absceso pélvico. Nos aumenta mucho la especificidad, aunque puede ser causado por cualquier cosa. Especificidad de 74, 79, tumoración palpable del 24, 49, por eso. PCR, pues híjole, o sea, 74, 92%, BCG, 71, 81%. O sea, restantes de fase aguda que nos apoyen inflamación en el escenario en que nosotros estamos viendo o pensando en una enfermedad pélvica inflamatoria, pues sí lo apoyaría. ¿Sí? Aunque son, la verdad, bastante inespecíficos, pero pues sí nos hacen una buena capacidad diagnóstica. Nuevamente, dolor abdominal, flujo vaginal normal, fiebre, dolor a la movilización cervical, dolor a la palpación de los anexos, aumento de BCG y PCR, que nosotros encontremos Neisseria gonorrea o clamidia y la visualización de un absceso tubovárico, o que nos reporten la visualización de las salpinges, que es rarísimo, pensemos en enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Qué nos marca sobre criterios de hospitalización? Aquellos que no puedan excluirse emergencias quirúrgicas como apendicitis o embarazo ectópico. Sí tiene dolor a la movilización abdominal, sí tiene fiebre, sí creemos que es una enfermedad pélvica inflamatoria, pero no puede descartar apendicitis porque tal vez sea del mismo lugar, y también elevó los reactantes de fase aguda, nos da para hospitalización. Entonces, pélvico, hemodinámicamente inestable, obviamente, embarazada y o adolescente más EPI, o que no puede, ya vamos a ver más adelante el régimen de tratamiento, ya sea ambulatorio o hospitalario, que no pueda tolerar la vía oral o que no pueda seguir el tratamiento, pues hay que hospitalizar. ¿Sí? Lo que les decía, que marcan como estándar de oro la laparoscopía y la visualización pues, de la inflamación de edema, eritema, de la salpinge, de exudado purulento, o adherencias o adhesiones perintubarias, pues lo marcan como el estándar de oro para enfermedad pélvica inflamatoria. Complicaciones. Durante una enfermedad pélvica inflamatoria no se ven afectados solamente los órganos genitales superiores intestinales, o sea, el intestino puede generar hilio, y esa puede ser la queja principal, y ahí podrías no ser tan fácilmente descartar una apendicitis. Obstrucción renal uretral, lipocerías, no ser tan fácil, no podría no ser tan fácil descartar una pielonefritis, por ejemplo, o el síndrome de Hicks-Hughes. ¿Alguien sabe cuál es? Hicks-Hughes. Es una periopatitis por una infección ascendente y el signo característico son las cuerdas en violín por las adherencias que se forman de la pared abdominal a el hígado. Tradicionalmente se ve por infecciones por clamidia. Y sí, o sea, es la periopatitis y se ven esas adherencias a nivel de hígado en una laparoscopía o cirugía abierta,
causadas por clamidia y complicación de ello. Entonces, Hughes Curtis. ¿Sí? Absceso. Entonces, tumoración de tipo inflamatorio, que incluye la trompa de falopio, el ovario con frecuencia y estructuras adyacentes, y se presenta en 1/3 de las pacientes hospitalizadas con enfermedad pélvica inflamatoria aguda. Es otro de los síntomas o signos cardinales que podemos, o que nos pueden hacer sospechar sobre una enfermedad pélvica inflamatoria sobre cualquier otro de los síntomas. ¿Okay? Hughes Curtis, 1,30% de las mujeres con enfermedad pélvica inflamatoria, que incluyen la cápsula hepática. ¿Cómo se llama esa cápsula? Cápsula de Gleason, exactamente, y la pared abdominal. El diagnóstico se realiza por laparoscopía, nuevamente visualizando las adherencias. Entonces, se fijan que se le da bastante peso a la laparoscopía. Peritonitis, obstrucción intestinal, bacteremia, y con sus complicaciones de la bacteremia, pues son las complicaciones que podemos esperar de una enfermedad pélvica inflamatoria. Son un cuadro grave, un cuadro relativamente agudo y un cuadro potencialmente mortal. A largo plazo, infertilidad. La verdad es relativamente común ver infertilidad asociada a antecedentes de enfermedad pélvica inflamatoria, antecedentes a infecciones o cervicovaginitis de repetición. Vemos en la clase de infertilidad sobre los anticuerpos anticlamidia. La razón es la presencia de anterior o actual de clamidia, pues principalmente es uno de los indicadores de alteración en el factor tubar. Entonces, casos de embarazo posterior a enfermedad pélvica inflamatoria, 20%, y después del tratamiento, pues hasta 73%. O sea, necesitas tratarla y tratarla bien y prevenir las complicaciones a largo plazo. ¿Sí? Entonces, hasta el 16 a 21% de trastornos de fertilidad. Si nosotros pensamos en el escenario en que estas alpinges se inflamaron, en que se causaron adherencias a nivel de las alpinges o de intestino, y que la motilidad de las trompas está alterada, si se eleva el riesgo muchísimo de que bien se pueden embarazar, se embarazan y ese embarazo queda en un lugar que no debería de estar. O sea, aumenta el riesgo de embarazo ectópico. Y eso es por el daño tubario, en la motilidad a nivel de la trompa por la clamidia. ¿Sí? 20% quedan con dolor pélvico crónico. Entonces, es uno de los criterios que podríamos utilizar, aunque ya no es tan común y no creo que sea como síntoma cardinal para el criterio diagnóstico. Y microorganismos involucrados. Tradicionalmente pensamos en estos 4 clásicos. Vamos a ver que un absceso, por ejemplo, pudiera tener algún otro tipo de gérmenes, pero una enfermedad pélvica inflamatoria de examen debe de venir principalmente con Neisseria y con clamidia, secundariamente con micoplasma y uraplasma, o sea, son como gérmenes causales, no los descarten en las opciones. Y anaerobios como bacteroides o streptococos predominan en los abscesos. Hughes Curtis, o sea, que va hasta el hígado, principalmente clamidia. ¿Sí? Nuevamente. Entonces, uraplasma principalmente, anaerobios en abscesos, clamidia en hepático. ¿Sí? Neisseria. Vamos a ver Neisseria. Los criterios para pasar de tratamiento IVA oral es Ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, tradicionalmente pues están los tratamientos biorales y los tratamientos intravenosos y generalmente con este tratamiento. Entonces, Neisseria gonorrea. Gram negativa, 3 a 5 días de incubación. Entonces, realmente es rara en México. ¿Sí? Cultivo, el medio de cultivo, tallo. De los sitios de exposición, en cervix, faringe, el recto, 72 a 95% de sensibilidad. Entonces, el cultivo para hacer el diagnóstico se llama Tiger Monkey. El Gram, 89 a 95% de sensibilidad, 94 a 97%, está bastante bien. Y amplificación de ácidos nucleóticos, como en todo, la verdad, nos aumenta mucho nuestras capacidades diagnósticas. Entonces, de esta diapositiva, Tiger Monkey. Tratamiento. Todos con cualquier régimen terapéutico específico se debe examinar uno o dos para detectar la reinfección. Solo marca el CDC y también viene por ahí en alguna de las guías que revisamos. Entonces,
Trexona, 250 miligramos intramusculares, dosis única, más acitromicina, tal, gado, gemifloxacina, 300 siempre. Otro de los que podemos utilizar, cefixima o acitromicina, 1 gramo vía oral a la pareja. Ahora, vamos a ver, les digo, los criterios de la CDC y los criterios que vienen en la guía de práctica clínica. ¿Sí? No se me. Ahorita vamos a ver eso. Y la midia. La midia trachomatis es un activo intracelular. Esa es la cosa clave sobre clamidia. Fíjense que es intracelular, intracelular, intracelular. Hay diferentes. El linfogangloma venéreo y su incubación es mucho más larga comparado con Neisseria. Es hasta 21 días post exposición. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Inmunofluorescencia aérea, sensibilidad en ELISA, amplificación de ácido, serología para tipificación. O sea, los años. 34. ¿Qué dice el CDC? Acitromicina, 1 gramo, vía oral, y ya, suelto también. Doxiciclina, 100 miligramos vía oral 2 veces al día por 7 días, y un día en caso. Lo más bien. Realmente los dos tratamientos con acitromicina y con doxiciclina tienen la misma capacidad curativa. Generalmente prevenimos el que es más rápido. ¿Okay? Así que 1 gramo vía oral, dosis única, y ese tratamiento para la infección clamidia. Dice la pregunta, ¿cómo podemos distinguir clínicamente en una torsión ovárica y una enfermedad pélvica inflamatoria? Contestar. Torsión ovárica versus enfermedad pélvica inflamatoria, de las preguntas que tenemos. Torsión ovárica versus enfermedad pélvica inflamatoria. Ahora sí. Y el antecedente de relaciones sexuales sin protección y si ahí le agregas leucorrea. A una torsión ovárica generalmente es un proceso mucho más agudo. ¿Eh? Dos, exactamente, en el ultrasonido, pues tú vas a ver, o sea, el anexo torcido, sin flujo de la aplicación Doppler, y en el acceso, pues vas a ver una masa toda homogénea, y aparte le vas a agregar los otros criterios. En el feto mencionaron criterios mayores y menores, 4 mayores, más un menor como mínimo. Lo haremos ahorita para el diagnóstico, pero sí. Y no me acuerdo si los quité porque no venían en la guía de práctica clínica, pero sí, tradicionalmente, bien. No creo, pero, o sea, ¿cuál es la moraleja de eso? Denle más, o sea, peso a los criterios mayores, o sea, leucocitosis, fiebre, dolor a la movilización. Esa sería la clásica, dolor abdominal, vamos. ¿Eh? Y todo lo demás son síntomas inespecíficos, pero manéjelos como criterios menores. Entonces mayores era ultrasonido que descartaba patología uterina, pero no dice si es ultrasonido transvaginal o abdominal. Siempre tiene mayor sensibilidad un ultrasonido transvaginal para cualquier cosa pélvica. Siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Descartar patología uterina pues puede ser un mioma, otra cosa, pero vamos. O sea, la visualización del absceso o tal vez de la salpinge. Una salpinge es lo que principalmente pudiera hacer el diagnóstico. ¿Sí? Bueno, micoplasma. ¿Sí? Unas poquitas diapositivas. El micoplasma, cosas características, carece de una pared celular y por lo tanto no es visible en la tinción de Gram. ¿Sí? Prevalencia de 1.4%. Realmente el micoplasma es secundario en enfermedad pélvica inflamatoria, pero si nos preguntaran algo sobre él, tomen en cuenta esto. ¿Sí? Cultivo, otra característica, imágenes en huevo frito. Entonces, si no hay nada en la tinción de Gram y tiene imágenes en huevo frito, y tiene EPI, o ustedes hicieron el diagnóstico de EPI, piensen en micoplasma. Microturbidora electrónica, bueno, forma de botella, amplificación de ácidos nucleicos, nos puede hacer también el diagnóstico, aunque raramente se utiliza y menos de primera elección. ¿Cuál es el tratamiento? 1 gramo de citomicina vía oral y ya, es todo el tratamiento. ¿Sí? Ok, ahora,
tenemos tratamiento guía de práctica clínica. Entonces ya no guía, ya no CDC, que es lo que tradicionalmente utilizamos. Enfocados en la guía de práctica clínica, viene tratamiento ambulatorio y tratamiento intrahospitalario. Entonces, fármacos. Ceftriaxona más doxiciclina. Recuerdan que habíamos visto, acitromicina y doxiciclina tienen la misma capacidad diagnóstica. La moraleja, macrólidos se utilizan aquí, asociados a ceftriaxona en el tratamiento de enfermedad crónica inflamatoria. Desde 125 a 250 miligramos IM dosis única, doxiciclina 100 miligramos vía oral 2 veces al día por 14 días. ¿Okay? Entonces, primer esquema que viene en la guía de práctica clínica. Cefotaxima más doxiciclina, 500 miligramos IM de cefotaxima y 100 miligramos vía oral 2 veces al día por 14 días de doxiciclina. Tercero, metronidazol puede agregarse a cualquiera de los dos anteriores, 500 miligramos vía oral 2 veces al día por 14 días para cobertura de anaerobia. ¿Sí? Como decía, en los primeros esquemas, es ceftriaxona más doxiciclina con o sin metronidazol. Entonces, tradicionalmente las respuestas podrían venir así. Regímenes alternativos, por ejemplo, se me antojaría pensar en una mujer alérgica a la penicilina, o no podemos utilizar beta-lactámicos teóricamente, entonces vamos hacia levofloxacino o ofloxacino. Entonces, en caso de que la terapia con cefalosporinas no fuese posible y existe bajo riesgo de gonorrea, 500 miligramos una vez por cada 14 días. Ofloxacino, en caso de que la terapia con cefalosporinas no fuera posible y bajo riesgo de gonorrea, 400 miligramos 2 veces al día. Entonces, levo o oflox, ¿vale? No lo ves. Pero, realmente el tratamiento de elección pues es el primero. IM más doxi vía oral. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, antibióticos administrados por vía intravenosa. ¿Okay? ¿Qué nos dice la guía de práctica clínica? Régimen parenteral. Entonces, es ceftriaxona y doxiciclina. Luego, régimen parenteral, cefotetán y doxiciclina, 2 gramos IV cada 12 horas, 100 miligramos vía oral cada 12 horas. Parenteral alternativo, clindamicina, gentamicina, clinda 900 IV cada 8 horas, genta, impregnación y mantenimiento. Parenteral alternativo, antisulbactam y doxiciclina, y régimen parenteral B, clinda, amica, genta, metronidazol. ¿Okay? Entonces, si se fijan, es mucho más fácil llegar o tomar en cuenta las guías de la CDC. Sin embargo, hay que revisar estas dos diapositivas para fines del examen. ¿Okay? Nuevamente, ¿qué dice la guía de práctica clínica sobre criterios para hospitalizar? Pues falla el tratamiento por falta de mejoría posterior a los 3 días. Entonces, si en 3 días no hay signos de mejoría, hospitalizar. Incapacidad para tomar la vía oral, embarazo, fiebre alta o vómito, no se pueden tomar los medicamentos, urgencia quirúrgica que no puede ser excluida, ya lo habíamos dicho, y la presencia de un absceso tubo-várico. Estos son los criterios que nos marca la guía de práctica clínica a tomar en cuenta para hospitalización. ¿Sí? Bueno, última parte de la clase, pues ya vimos aquellas lesiones que producen mal olor, aquellas que se presentan con ardor o prurito, aquellas que se presentan por síntomas característicos como sangrado postcoital, aquellas que se presentan por dolor, fiebre y movilización anexial. Entonces, las últimas que nos quedan, aquí su lesión característica es una úlcera cervical. Adicionalmente, pues estas son infecciones virales. Bueno, carácter clínicas, ¿se alcanza a ver? Bien, ¿lo tienen la clase por ahí? Entonces, vamos a hablar sobre chancro, linfogranuloma venéreo, herpes y granuloma inguinal. Este cuadro, sacado del UpToDate, pues más o menos va marcando cada uno del agente etiológico de las lesiones ulcerosas clásicas, sobre si hay dolor o no hay dolor, y si hay adenopatía o no hay adenopatía. Entonces vamos a checar para tratar de distinguir cada uno de ellos. ¿Okay? Tengamos algún caso clínico sobre lesiones ulcerosas. Entonces, herpes simple. ¿Recuerdan del caso clínico que vimos? Y con estas imágenes no se les va a olvidar tan fácilmente. Entonces, 2.89 por cada 100.000 casos.
incubación de 3 a 14 días, principalmente infecciones mucocutáneas, hay adenopatía aguda, puede tener una infección latente o puede reactivar en episodios de disminución o inmunosupresión. Entonces, cardinal, así como lo habíamos visto con el otro tipo de lesiones, que son las úlceras, y son úlceras que duelen. Ahí, dolorosas, dolorosas principalmente se va a hacer la queja principal del herpes, como fue en el caso clínico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Mediante inmunofluorescencia, una sensibilidad del 80% y mediante la tinción de sangre. Entonces, el diagnóstico para virus del herpes es tinción de sangre o con amplificación de ácidos nucleicos. La palabra clave de esto del diagnóstico, tinción de sangre. ¿Sí? ¿Qué dice nuestra guía? Entonces, herpes genital, sobre todo las infecciones, la herpes genital se asocia a múltiples úlceras, ¿sí? Incubación promedio de 6 días, síntomas sistémicos como fiebre y artropatía. Chancroide, úlcera única, más frecuente en hombres, en prepucio, frenillo y surco balano prepucial. Se debe buscar linfadenopatía, dolorosa, unilateral y supurativa. Entonces, úlcera única, comparado a las vesículas o las úlceras múltiples del herpes. Linfogranuloma venéreo. La úlcera desaparece rápidamente, pero hay que buscar sobre todo en regiones inguinales para adenopatías. Busquen, si el caso clínico viene sobre parejas homosexuales, pues piensen en linfogranuloma venéreo. Y granuloma inguinal se presenta con adenopatías inguinales y formaciones de pseudobubones, pues la palabra clave, pseudobubones que se ulceran y puede llevar a lesiones externas, pero tradicionalmente no es tan dolorosa, o al menos no es dolorosa como el herpes simple. ¿Sí? Bueno, tratamiento. Aciclovir, 400 miligramos vía oral, 3 veces al día por 7. Infecciones recurrentes, 200 miligramos vía oral, 5 veces al día por 5 días, 5 veces al día por 5 días, y o 200 miligramos por vía oral, 3 veces al día por 5 días. Entonces, lesiones ulcerosas, virus del herpes simple. ¿Eh? Dice, una de las preguntas. Dice, la norma 039 difiere de la guía de práctica. Menciona que en pacientes ambulatorios el de elección es oral levofloxacina. La guía de práctica clínica menciona, pero lo menciona como un régimen alternativo. Difícil que pongan los dos regímenes correctos en la pregunta. Pero bueno. Más metronidazol 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días. Para fines del ENAM, ¿cuál consideramos de elección? Las guías de práctica clínica. Aún así dependería, es difícil que les pongan las dos. Exactamente. O digamos, Floxa no está en el cuadro básico. Aún así, les digo, difícil que pongan las dos opciones correctas. Si las escogieran, a la... Sífilis. ¿Sí? Entonces, diagnósticos, treponema pallidum. Sífilis primaria, secundaria, terciaria. ¿Sí? También de repente les gusta, dependiendo del tiempo de evolución, ver el diagnóstico más adecuado. Entonces, piroquetas se llama treponema pallidum. ¿Sí? Pues primaria y 4 o 6 semanas posteriores al contagio, y adenopatía 10 a 14 días posteriores a la infección. Secundaria, 2 a 4 semanas del exantema popular, caída de cabello en comida de ratón o alopecia sifilítica y meningitis en un 2 a 5%. Realmente son complicaciones raras, ya no lo vemos tan comúnmente. La razón de que no lo vemos tan comúnmente es que utilizamos beta-lactámicos o penicilinas muy frecuentemente para muchas infecciones. Entonces es difícil ya ver sífilis secundarias o terciarias. Es la razón principal.
terciaria, neurosífilis, con atrofia óptica, aórtica y pulmonar, aneurisma aórtico y goma sifilítica. Entonces, sífilis primaria, secundaria y terciaria. La razón por la que no vemos los adelantados es por el uso de beta-lactámicos medio indiscriminado. Diagnóstico, entonces hay pruebas treponémicas y pruebas no treponémicas. Entonces, métodos que podemos utilizar: ensayo de aglutinación de treponema pallidum, aglutinación de partículas de treponema pallidum, test de absorción fluorescente por treponema o ensayo inmunoenzimático. Guía de práctica clínica. BDRL es obligado ante la sospecha de sífilis con títulos mayores a 1 a 8. Es altamente sensible pero poco específico. ¿Alguien sabe con qué otra cosa se puede elevar BDRL? Lepra, SARS, embarazo. Ok, perfecto. Y las pruebas con el test de absorción fluorescente de treponema, altamente específicas, son pruebas confirmatorias, ¿no? Entonces, BDRL de primera elección. Okay. No se escuchó sobre las otras causas que pueden elevar el BDRL. Puede ser en enfermedades autoinmunes, puede ser en el embarazo, puede ser en antifosfolípidos, por ejemplo. Entonces, por eso, esos valores que nos ponen altamente sensible, pero poco específica. O sea, tienes buena sensibilidad, buena capacidad diagnóstica, pero puede asociarse a muchas otras enfermedades. Dice, para complementar, en una simulación realizada en la UNAM de NOAM comentaron que el tratamiento de elección es ofloxacin. ¿Sí? Además, la famosa frase de no mata guía de práctica clínica. ¿Sí? ¿En cuánto tiempo se incrementan los marcadores de IgM e IgG para herpes simple? ¿Alguien sabe primero ellos dos? IgG e IgG. O sea, básicamente, ¿cuáles son agudos? ¿Cuáles son crónicos? IgM es en agudo, IgG es crónico. Bueno, permanece más tiempo. Los IgM empiezan a incrementarse desde la primera infección, IgG permanecen después, diagnósticos de IgG positivos con IgM negativos, pues nos hablarían un poco más sobre infecciones latentes o crónicas. ¿Sí? ¿Ok? Frente a antígenos no treponémicos, lipina y métodos diagínicos. ¿Ok? Entonces esa ley de no mata GPC la tomaremos en cuenta. ¿Ok? Bueno, entonces, diagnóstico de treponemas, o cómo se visualizan este tipo de gérmenes con microscopía de campo oscuro. Aquí está la microscopía de campo oscuro. ¿Sí? Tratamiento. ¿Sí? Entonces, sífilis primaria, secundaria o latente temprana, con penicilina G, 2.4 millones de unidades intramusculares en una sola dosis. ¿Sí? Latente año, 7.2 millones. Neurosífilis, penicilina cristalina acuosa, 18 a 24 millones de unidades por día, administrados 3 a 4 millones de unidades cada 4 horas, o infusión continua durante 10 a 14 días. Claro que les preguntan, pero bueno, o sea, vamos a tomar en cuenta estos dosis y tratar. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la guía? Entonces, sífilis, penicilina G, benzatínica, 2.4 millones de unidades intramusculares en dosis única. Herpes simple, aciclovir, administración de dosis de 200 miligramos. Chancroide, acitromicina. Granuloma inguinal, acitromicina. Bueno, entonces la dosis para infecciones como Neisseria, Mycoplasma, Uroplasma, 1 gramo, dosis única de viola. Fracaso terapéutico, resistencia o persistencia. La ausencia de una caída de más de 4 veces el título de las pruebas no treponémicas a los 24 meses, sífilis latente. Incremento de más de 4 veces en cualquier momento del tratamiento, neurosífilis, nunca, no se normaliza la cifra de leucocitos en el líquido que se lo requirió, 6 meses o títulos de 2 años posteriores al tratamiento.
Entonces, ¿cómo podemos diagnosticar o sospechar que el tratamiento no está funcionando? Estos valores. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la norma clínica sobre cada uno de ellos? Pues orientar al paciente al control de enfermedades de transmisión sexual que producen úlceras, que existe apego al tratamiento, porque si no existe apego al tratamiento, pues ya harían las complicaciones secundarias o terciarias, por ejemplo, de la sífilis. Y, entonces, igual, nuevamente, penicilina G, benzacínica 2.4 millones. Chancroide, 3 a 7 días en la terapia, debe haber mejoría en la lesión. O sea, una recomendación va a ser volver a citar a ese paciente a una semana de haberlo iniciado. Si no hay respuesta a esa consulta de seguimiento que hicimos a una semana por el diagnóstico de chancroide, pues ver si nuestro diagnóstico es correcto. Si hay alguna otra enfermedad de transmisión sexual, particularmente en aquellas mujeres que tienen VIH, que no se haya tomado el tratamiento, o una resistencia antimicrobiana. Para el linfomagranuloma venéreo, igual la guía nos recomienda volver a hacer la evaluación de esa úlcera 7 días después. Y dicen pacientes portadores de VIH, mismo régimen recomendado. ¿Sí? Entonces no cambiaría el tratamiento y el seguimiento sería hasta completar o tener la curación terapéutica. Verrugas genitales, los BPH, ya lo vimos cuando vimos citopenia, lo vieron cuando vieron cáncer. BPH 6, los responsables del 90% de los condilomas. Citología, colposcopía o biopsia. Entonces eso ya no nos vamos a meter tanto porque lo vimos en citología vital, pero vale la pena recordarlo. Nada más 2 diapositivas. Tratamiento, imiquimod, ácido cicloracético o, en casos de lesiones, bueno, pues no, tomaríamos en cuenta el algoritmo que ya hemos revisado en citologías vaginales. Ahora, última, ¿qué? Ácido cicloracético, tratamiento de verrugas. Última parte de la clase, últimas diapositivas sobre situaciones especiales. Por ejemplo, caso clínico que les poner de una mujer adolescente. Algún caso clínico que les podrían poner de una mujer embarazada. Entonces, adolescente. Pues prevalencia en México, BPH, 33%. Si se fijan, clamidia no era no es tan alta como en Estados Unidos, 6.9%. Tricomonas y herpes simple, alrededor del 2%. ¿Okay? ¿Cuál es el razonamiento? ¿Por qué los adolescentes les gusta preguntarlo o por qué es de importancia para la medicina pública? Generalmente no se solicita información. Hay inmadurez en el cuello uterino y ectropion, lo que favorece, que favorecen las infecciones. Por ciento diagnosticadas dentro de la primera relación sexual, en las múltiples parejas, uso inconsistente de cualquier método anticonceptivo, principalmente en este caso que nos atañe es el preservativo, y asociado a alcohol u otras drogas. Otra situación especial. Yo tengo duda de BPH. ¿Cuándo se piden híbridos para BPH en una citología? La pregunta es, ¿cuándo se piden captura de híbridos en una citología? Necesitamos recordar de que veníamos en la clase de citología y en la guía de práctica clínica. Tradicionalmente era cuando había infecciones persistentes o cuando había lesiones compatibles con infección por BPH, una de las herramientas que teníamos era la captura de híbridos. Es decir, la citología es negativa, pues obviamente no. Si es positiva y asociada a captura de híbridos, pues ya nos vamos al diagnóstico, pero realmente es una indicación como clara para eso, solamente cuando tengas alteración en la citología. Y lo ponemos como herramienta anexa, ¿no? Y de ahí el algoritmo seguir. Entonces, adicional, o sea, con el mismo punto del algoritmo que la Colpos, pues es la... Aparte que hacemos, como primer método de tamizaje, la citología. Y todos los algoritmos, independientemente de lo que encontramos, nos mandaban a colposcopía. Esa va a ser la respuesta siempre. ¿Sí?
Captura de híbridos, tipificación de BPH, lo pusimos como situaciones o como cosas que nos pueden ayudar como para hacer el diagnóstico, pero sobre todo, y no en tanto en las guías mexicanas, para hacer el seguimiento. O sea, cuándo vamos a hacerlo, por ejemplo, a 6 meses o lo vamos a hacer al año. Pero en términos de pregunta, manténgalo simple igual. Citología alterada, colposcopía. Ahora, ya para el seguimiento, si hubiera tipificación o captura de híbridos o tipificación de BPH, nos van a hacer preguntas sobre seguimiento. Cortar los seguimientos a 6 meses o continuar el seguimiento actual. Pero sí, citología, colposcopía. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estamos otra vez en situaciones especiales sobre embarazo. Condiciones para modificar nuestra conducta obstétrica. Pues una pregunta que se puede decir una mujer embarazada por alguna enfermedad de transmisión sexual, ¿cuándo continuaría con el tratamiento de parto o cuándo continuaría y le prevendrías el riesgo de transmisión vertical madre a hijo y podrías hacer una cesárea? Al margen de esto, casi siempre vienen las preguntas en términos de condiloma acumulado, por ejemplo. Pues cuando hay lesiones condilomatosas que obstruyen el tracto de salida y que puede haber riesgo de papilomatosis laringe en el bebé, se prefiere utilizar por cesárea. El resto de todo, o sea, va a haber como muy particulares, pero tradicionalmente prefieran la vía vaginal. Entonces, sí, lesiones activas en el herpes, obviamente es súper contagioso, pues el herpes se transfiere por contacto persona a persona, la transmisión sexual, pero con el contacto de esas lesiones. Entonces, si lesiones activas, esta disminuye el riesgo. ¿Okay? Entonces, es importante. Entonces, principalmente va a venir sobre condiloma acumulado, pero en herpes latente, por ejemplo, no. Una serología que tenga anticuerpos como para una infección latente, pues no. Pero si tiene úlcer, obviamente sí. ¿Sí? Entonces, citis, nada más. Puntos importantes. Transmisión al parto 10-20% de la madre. No es el motivo de la clase, pero me pareció correcto ponerlo aquí. Y la frecuencia de hepatitis de 1 a 2 por cada 1000 casos. No es tan raro tampoco. Por eso, dentro de los exámenes prenatales, pedimos la tipificación de la hepatitis B. Neisseria. Entonces, mujeres embarazadas, el tratamiento por vía cesárea. Y dar y acitromicina como tratamiento como conjuntivitis gonotóxica en el recién nacido, entonces ceftriaxona, oftalmia neonatal, eritromicina. Conjuntivitis ese es el síntoma o el signo por el que se presenta, ceftriaxona y acitro. Se fijan, realmente no cambian y no realmente no cambian los tratamientos. ¿Sí? Clamidia, mismo, virus del papiloma humano, lo que les decía, entonces verrugas genitales durante el embarazo y después continuar el tratamiento postparto. Si hay verrugas genitales y el riesgo al bebé de papilomatosis laringea, resolverlo por cesárea. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento de los condilomas del embarazo? Pues, generalmente, uno tienes que utilizar las herramientas que tengas para usos tópicos. O sea, antivirales y eso pues realmente no están indicados. Ahora, tenemos dos opciones. O sea, tenemos el ácido clorhexidro o tenemos quitar las lesiones, o sea, hacer el curetorio. O sea, la pregunta, o sea, principalmente, a lo mejor yo habría que revisar. Me iría por quitar la lesión por curetaje y como segunda opción, utilizar algún tratamiento tópico que de hecho algunos de ellos no pueden utilizarlo la mujer. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Listo con situaciones especiales? ¿Dudas sobre enfermedades de transmisión sexual? Vamos a verlas en línea. Ok, nada más. La última pregunta dice, ¿cuánto tiempo de la prima infección estarían elevados los IgM? Se entiende que es agudo, algunos marcan 2 semanas, sin embargo, marcan elevación de 5 a 7 días. Márquenlo como todos los anticuerpos que reaccionan en fase aguda, pues entre 1 y 2 semanas. ¿Sí?
Podofilina para el tratamiento de BPH, pues bueno, ya lo vimos, es una